Parece ser que, aunque viva en una casa de barro y de piedras, no falta el día en que el beduino toma su jaima, que es la carpa o la tienda de campaña, y la toma para internarse en el desierto y rendirse a las aventuras y las nostalgias del nomadismo. Y a todos les pasa lo mismo. Es, dice Beatriz Grimberg, la memoria errante que anida en sus perspectivas vitales. Esto es en el libro Lazos Invisibles. Y ahora dice uno, a lo mejor también a nosotros nos llega el día en que necesitamos saber algo que solo se consigue en el camino, en el viaje, en el recorrido. Viajando y además con la más profunda introspección. Es como que también nosotros somos o podemos ser convocados por el llamado de nuestros ancestros para seguir un itinerario que es tanto geográfico como es íntimo y como es espiritual. Y si un mandato recibió Marcela, el personaje de Lazos Invisibles de esta novela, si un mandato recibió de parte de su madre, ese mandato es que uno nunca debiera olvidarse quién es y de dónde viene. Y para eso entonces Marcela, ¿qué va a tener que hacer? Y va a tener que hacer ese itinerario que es tanto geográfico como íntimo y, ¿por qué no?, espiritual. De modo que Marcela va a comprobar, o no, en qué medida somos lo que nos proponemos y en cuánto somos lo que nuestra red de vínculos, de relaciones, ha determinado en cada uno de nosotros. Como si el árbol genealógico de cada uno fuera una especie de matriz que nos va a condicionar, lo sepamos o no. ¿Cómo se hace para reconstruir el itinerario de lazos que son invisibles para colmo? Y al cabo de esa aventura, en realidad, uno termina por conocerse, empieza a conocerse, y otra pregunta, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué alcance tiene esa expresión, conocerse a uno mismo? Vamos a dejar que la historia repose sobre esas preguntas tan profundas, ¿no? Que no es porque las hagamos nosotros. Vamos a dejar que la historia repose sobre esas preguntas, porque imaginemos que Marcela en este momento se está alisando la pollera porque se le había corrido y estaba mostrando de más, parece ser. Y además porque ha empezado a sentirse a gusto con ese muchacho que la está llevando en el auto, que la lleva a conocer la ciudad portuaria de Haifa. Y fíjense qué cosa, porque la siempre recatada, contenida, la siempre pudorosa Marcela, esta vez parece que ha aceptado cenar juntos y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Y en el auto, rumbo a Haifa, en el auto en el que va Marcela y este muchacho que acaba de conocer, se escuchaba esta canción de Noa y Miguel Bosé sobre la belleza de la vida. Sí, mi corazón siempre estará donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. No dejes de jugar. No pares de soñar. Nunca pares de soñar. Que una noche
noche la tristeza. Bueno, un aplauso de nuevo para Beatriz Grinberg, la responsable de que estos personajes anden dando vueltas por ahí y se inmiscuyan en la vida de uno después, porque uno convive con ellos por un tiempo, cree que los va conociendo. Bueno, bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la municipalidad, a la gestión cultural de la municipalidad. Muchas gracias, Claudio. Y muchas gracias a todos ustedes que vinieron a acompañarme. De verdad les agradezco de todo corazón. Así que vamos a pasar un buen momento para hablar de cosas que nos gustan en general, ¿verdad? Y bueno, Beatriz, Lazos Invisibles es la primera novela, ¿verdad? Sí, Lazos Invisibles fue mi primera novela, que la comencé antes de viajar, porque yo hice ese viaje de Jerusalén a Petra, que está en la novela, y que, conocí muchos personajes en el viaje y me adentré en cada uno de ellos y también en lo que significó para mí ese viaje de descubrimiento. Y por otro lado, sí, esos personajes que de alguna manera todos están atravesados por circunstancias de la vida. No son ni buenos ni malos, son humanos. Claro. Y me encariñé mucho con los personajes que fui construyendo. Me llevó un tiempo escribir esta primera novela, porque estaba con esto, ¿no?, que hablábamos antes, Alejandro. Uno muestra lo que escribe, y si lo muestra después publicar, ¿no? Porque bueno, gustará, no gustará. Claro, hay quien dice que hay que publicar para dejar de corregir, además, ¿no, Beatriz? Porque... Sí, es importante, bueno, porque además uno siente que en determinado momento la historia terminó, ya está. Porque está con otros personajes también, y que la historia en algún momento terminó. Y porque, bueno, escribir también es una forma de descubrirse a sí mismo, ¿no? Yo siempre pienso que escribiendo yo me despierto y ayudo a despertar a los demás a los demás. Claro. Es una forma de despertarse el escribir. Claro, o sea, Beatriz, que se escribe no solo para decir lo que se sabe, sino para saber lo que se quiere decir. Es una expresión muy linda, ¿no? Y yo creo que a nivel inconsciente muchas veces no se sabe o se cree no saber lo que sí se sabe. Yo creo que muchas veces se sabe lo que uno cree que no sabe, ¿no? Y en realidad escribir también es una forma de que cuando todo se deforma en el exterior, uno se rearma, uno se define escribiendo. Porque además del mundo de afuera, hay un mundo de adentro. Y ese mundo de adentro, basta con la pregunta, ¿no? Con la pregunta, con la indagación, con esos interrogantes, ¿no?, que todos tenemos. Claro. Y Beatriz, cuando presentábamos ahora la introducción a esta novela, Lazos Invisibles, claro, yo me preguntaba, ¿en qué medida somos, Beatriz, lo que nos proponemos? ¿O en qué medida somos también lo que nuestra red de vínculos y de relaciones han determinado en nuestros corazones? Y es una pregunta muy profunda, Alejandro. Yo creo que uno viene al mundo con la sangre que hereda, con la sangre que traemos, y puede tener distintos factores, distintos grupos sanguíneos, etc. Pero en realidad uno también viene al mundo con esta memoria emocional de los brazos que nos acunaron, de las canciones que nos cantaron, de la gente que nos amó, de lo que tuvimos o de lo que no tuvimos. De la primera mirada que se posó sobre nosotros. Sí, la primera mirada, en realidad la mirada del otro nos planta en la vida.
Y esa mirada puede ser una mirada afectiva o desafectada. Y eso también determina nuestro destino, ¿no? Claro, puede haber vínculos y a veces no relaciones, Beatriz. Yo creo que los vínculos se construyen o se destruyen, como habíamos conversado antes, ¿no? Es decir, en la construcción de los vínculos hay un trabajo grande, en la destrucción también. Acá tengo amigas mediadoras y sabemos que en familia es complicado esto. Entonces los vínculos se construyen, hay mucho esfuerzo atrás de la construcción de los vínculos y el resultado es importante porque, bueno, da cuenta también de la construcción social. Claro. Y Beatriz, puede ser que... O sea, termino tu pregunta. Uno trae y también construye con lo que los demás aportan y lo que él también aporta a la sociedad. Es una co-construcción. Claro. Y un paréntesis dentro de este tema, Beatriz, del tema de los vínculos. Puede ser que el vínculo familiar es un vínculo que demanda ser alimentado, atendido, como el vínculo amoroso, que también tiene sus requisitos, sus condiciones, sus demandas. Mientras que el vínculo amistoso no demanda nada, ¿puede ser, Beatriz? No, yo creo que el vínculo amistoso también demanda, obviamente. Yo siento que, sobre todo en determinados momentos de la vida, cuando las adversidades nos acontecen o nos pasan cosas, generar vínculos con los amigos, con la familia. Y de pronto gente que a lo mejor uno no ha sabido o no las ha visto, no ha sido visible en algún momento de la vida, en otros momentos aparecen y cobran una fuerza inusitada, porque es una red que nos contiene, nos ayuda a hacer más soportable la vida. Entonces, en la construcción esta de vínculos, yo apuesto, por supuesto, a la construcción familiar, la primera célula en la familia, en la sociedad, pero también apuesto a la construcción de las amigas, de las relaciones de amistad, las relaciones de parentesco, relaciones de vecinos. Sí. Claro. Y para acercarnos de nuevo a la novela, Beatriz, ¿cómo se hace para reconstruir lazos que son invisibles? Interviene incluso, hay que apelar también no solo a la memoria, a la imaginación de uno, Beatriz. Y sí, a la imaginación de uno y también la creatividad me parece que es una herramienta fundamental para ayudar a caminar la vida. Hay gente que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, que no tiene lazos familiares porque los ha perdido, porque no los tiene. Entonces su imaginación le ha permitido construir padres y madres sustitutos o familiares sustitutos que lo han ayudado a transitar de mejor manera la vida. Yo creo que es importante tener un urdimbre familiar, social, que lo contenga el individuo, porque, y fíjate, me estoy pensando en una película, ¿no? Náufrago. No sé si te recordás este momento de la película en donde no me acuerdo el personaje cómo se llama, pero a una pelota. Sí, a Wilson. A Wilson. Sí. Claro, porque somos seres sociales, necesita un otro para darle sentido a la vida. Entonces cuando ese Wilson se va porque la marea lo lleva, se siente absolutamente desprotegido, porque somos seres sociales. Entonces el afecto, la mirada del otro nos planta, nos da sentido a nuestra existencia. Peter Senge decía en uno de sus libros, en la quinta disciplina, creo que cuando empieza el libro, dice, te veo, estás aquí. El vernos, el plantarnos, te veo, te miro, pero te veo, estás aquí. Por eso el saludo es tan importante en las culturas, que a veces lo evitamos, ¿no? Y por ahí ni nos miramos. Y sin embargo el mirarse, el ver al otro, bueno, le da sentido de su existencia. Claro. Y Beatriz, sin pretender una definición filosófica, ¿no es cierto? Porque estamos manteniendo una conversación coloquial. ¿Y qué significa conocerse mejor al cabo de este tipo de indagaciones?
¿Cómo se experimenta? Yo no me conozco, ¿Cómo? me dijo. Ah, directamente. No, Lo estamos averiguando. Estoy en construcción. Estamos en eso. Estoy en construcción. Genial, qué sé yo, pienso que somos todos seres inacabados, incompletos, estamos en un camino de construcción. Si no estaría todo dicho, que hubiera hecho Freud y Lacan. Claro. Somos insatisfechos, seres que... qué bueno eso también, que uno pueda desandar lo andado que no está bien, no está de acuerdo, no obtuvo los resultados que esperaba, desandar ese camino para caminar otro camino que sea otra opción para obtener los resultados que desea. Y en ese caso, ¿qué pongo yo de mí misma para que el resultado sea diferente? No dejar el control de la situación en manos de otro y hacerse cargo de lo que nos pasa. Que a veces nos gusta y a veces no nos gusta. Pero bueno, si no nos gusta, ¿qué hacemos para cambiarlo? Claro. Beatriz, como esto se está grabando para un podcast que Cultura acá de la ciudad difunde, vamos a comentar también que Beatriz Grimberg es licenciada en Ciencias Biológicas, magíster en Antropología por la Universidad Nacional de Córdoba, que también se ha dedicado a la investigación en áreas de antropología sociocultural y organizacional, con entrenamiento en mediación en Florida, Estados Unidos. Posee un máster en programación neurolingüística y coach profesional. Nació y vive en Córdoba, a donde ha publicado, hoy estamos hablando de literatura, las novelas Mi nombre es Lídice, Aquellos días en Varsovia y Lazos invisibles, novelas todas editadas por El Emporio Ediciones, una editorial cordobesa que saludamos también a esta editorial porque tiene un catálogo cada vez más nutrido, Beatriz, Sí, ¿no? sí, de sí, autores cordobeses, ¿no? Y Córdoba tiene mucha gente que escribe. Sí. Mucha gente, hay mucha edición. Hay mucha edición, así es. Sí, y muchas mujeres publicando. Muchas mujeres. No sé si ya no son mayoría las autoras cordobesas sobre los hombres, editando por lo menos, publicando. Una apreciación mía así ligera, ¿no? Sin tener datos estadísticos. Sí, es probable. Pero bueno. Beatriz, cuando uno indaga sobre esas relaciones, esos vínculos, ese árbol genealógico, todo eso que lo ata con el pasado, que lo ata con generaciones, que lo ata con recuerdos. Ahora, tampoco debe ser muy fácil porque no todo lo que encuentre puede llegar a ser agradable, Beatriz. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Exponerse al dolor, por ejemplo? O reformular, encontrar la connotación positiva. Es decir, hay cosas que no se pueden modificar, pero en todo caso lo que podemos hacer es tomar ¿qué haces con lo que te pasa? Eso no lo podemos, hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que nos pasan, que no nos gustan y no podemos cambiar. Pero de acá, no quedarnos anclados en la situación de dolor. Porque en ese caso, bueno, perderíamos otras oportunidades para seguir viviendo. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo se sigue si esto que me vino genéticamente o descubrí tal cosa no es lo que esperaba? ¿Qué posibilidades tengo de cambiar esto para adelante, no? Porque en realidad es como si tuviéramos el espejo retrovisor. Tenemos el espejo para mirar adelante. Y la vida empuja, Alejandro. La vida empuja. Yo creo que la vida es más fuerte que la muerte. La vida empuja para adelante. Siempre empuja para adelante. Claro. Hay un amigo que dice Beatriz, que si la muerte es la nada absoluta, el hecho de que estemos acá significa que la hemos vencido. Y que todavía nos estemos formulando qué hacemos mañana, cómo podemos mejorar o ser la mejor versión de uno mismo
para mejorar el mundo que me rodea. Claro. Y bueno, leyendo estas novelas, yo creo que, bueno, era en otra, creo que era en Mi nombre es Lídice. Puede suceder que en esta indagación, Beatriz, nos encontremos, por ejemplo, con el vacío. Por ejemplo, que no haya una historia familiar, que nos la han omitido, que nos la han quitado, que nos la han incautado. Por ejemplo, pienso el problema del desarraigo, los antepasados que murieron o que fueron asesinados, lo que le pasa a los hijos sobrevivientes de grandes tragedias. Hay una cita textual de Mi nombre es Lídice: el punto trágico en el cual la persona que se interroga sobre su identidad no obtiene respuesta. Jaime, el personaje central, ¿no?, de Mi nombre es Lídice. Sí, es muy difícil reconstruirse cuando uno no sabe de dónde viene, no tiene una historia, no sabe quiénes fueron sus padres, esa urdimbre que se teje en el seno familiar, con padres, con primos, con tíos, y entonces se está desprovisto de esta memoria afectiva que lo nutre en los primeros años de vida y que de alguna manera determina el desenlace o el derrotero de su historia vital, ¿no? ¿Y cómo se hace? Y a veces se puede y otras veces no se puede, Alberto. Claro. Por eso decimos ese punto trágico, Beatriz, ¿no? Es un punto trágico. Es un punto absolutamente trágico. Y en el cual, uno se encuentra con un punto ciego, ¿no? Hay que ver Claro. qué resiliencia tiene el individuo para sortear este punto ciego. Si es que lo puede hacer. Claro. No siempre se puede hacer. No siempre se puede. No. Así estamos entrando ahora al segundo momento de esta tarde del programa de hoy, porque estamos ingresando poco a poco al mundo de la novela Mi nombre es Lídice. Y Leandro ahora nos va a introducir en este momento con esta música. Leandro, adelante. Bueno, no es que yo voy a bailar unos pasos, sino que quería pedirles que imaginemos que hay un hombre que rescata a un niño de las vías del tren en la estación central de Praga. Imaginemos un pequeño pueblo de gente sencilla que trabaja la tierra, que cría animales de granja. Hay una escuela, una iglesia, un almacén de ramos generales, el banco y el correo. Seguramente habría un sastre, un cura y un sacristán. Se limpian los corrales por la mañana, se les lleva agua y comida a los animales. Se extrae la miel y el olor al pan recién horneado de la abuela Doménica. La abuela que pasa los papelitos furtivos con el mensaje «Yeto Sivi». Está vivo, está vivo. Cuando la persecución a los judíos ya está en marcha. Y el niño ese rescatado de las vías del tren nunca olvidará a Erika, la chica de los besos suaves y veloces, como mariposas. Y tampoco olvidará el miedo y la tristeza. Miedo y tristeza de los cuales lo rescata la abuela Doménica, que lo saca a bailar. Cuando las fronteras en el mundo se pusieron de moda otra vez, para esta melodía que le tarareaba la abuela Doménica, para esta melodía no había fronteras. Bueno, Beatriz, esto es la orquesta típica de Buenos Aires. Así Qué hermosa, ¿no? Cuando Doménica le mostraba Claro. a Jaime. Sí, Alberto. ¿Sí? Qué bárbaro, ¿no? Que esta melodía no encontró, las fronteras no pudieron con ella en un momento en el que el mundo se divide, ¿no? Sí. Se enfrenta, se invade. Es que el Lídice
esta gente de vida sencilla, que compartía las desgracias. Lidice es un pueblito 25 kilómetros al norte de Praga. Y durante la Segunda Guerra Mundial estaba lejos de lo que estaba ocurriendo en el mundo en general, ¿no? Porque la vida transcurría en esa pequeña aldea donde las desgracias y las alegrías de la vida cotidiana se compartían. Entonces Doménica, lejos de toda esta historia que soportaba la gente en una Europa devastada por la guerra, bailaba libre. Sí, sí, es hermoso. Esas imágenes. Uh-huh. Y Beatriz, todas estas novelas parecen tener un denominador común. El tema de la identidad, como hemos estado hablando, el tema de la inmigración, el tema de la memoria. Uh-huh. Temas que están siempre, ¿verdad? Sí, en lo particular es un tema que a mí me atraviesa, o me atravesó hasta ese momento cuando escribí las 3 novelas, que es el tema del desarraigo, lo duro que es el desarraigo, tanto para los que han venido de Europa, hambriados, en barcos llenos de rata y buscando la tierra prometida del trigo y del sol. Es la inmigración, la dureza de los que vienen y de los que se quedan, esos huecos que quedan en el corazón, digamos, de los que se quedan cuando quedó alguien, ¿no? Y el otro tema que me atraviesa es la búsqueda de memoria y la identidad. Sí, esos 3 ejes. Bien. Y tan importante me parece a mí como los temas es la recuperación de las voces y de las miradas, ¿no? De gente común y vida sencilla, como decíamos, de gente como cualquiera de nosotros, pero sometida a la tormenta del mundo y de la historia. Y Mi nombre es Lídice es también la historia de Iván, la historia de Erika, de Mirko, de la abuela Doménica, como dijimos recién, antes y después de la invasión nazi a Checoslovaquia, ¿verdad? Sí. O sea, víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Lídice, el pueblo arrasado en represalia al atentado contra Reinhard Heydrich, Sí. que fue llamado el arquitecto del Holocausto. Y esta novela nos recuerda entonces la importancia y la manera en que las pequeñas cosas, las cosas sencillas en el fondo, Beatriz, terminan estructurando nuestras existencias. Yo creo que las estructuras son importantes para, repitiéndolo, estructurar la existencia. Cuando se desestructura, cae un mundo de cosas cotidianas y nos quedamos desestructurados. Entonces, o deconstruidos. Entonces es importante volver a pararse, volver a construirse. Y esto me gusta que vos decís, Alberto, de que los avatares del mundo, o las tempestades, las tormentas del mundo, caen a cualquiera, digamos, ¿no? A la gente de vida sencilla o a la gente de vida no tan sencilla. Todos estamos implicados en una trama global y no sabemos cómo los acontecimientos que ocurren en un lugar acontecen y nos atraviesan en otro lugar. De hecho, acabamos de tener una pandemia, o estamos terminando, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que ocurre en un lugar, estas tormentas, y nos atraviesan y no sabemos cómo, nunca somos los mismos después. Los sobrevivientes del Lídice, que fueron muy pocos, nunca fueron los mismos. Y Varsovia, después de haber sufrido la Segunda Guerra Mundial y la invasión el 1 de septiembre de 1939 por las tropas nazis, nunca pudo volver a ser la misma. Nunca fue la misma. Yo estuve, y la verdad que cuando acontece una guerra, quedan, o yo percibí, no sé, como los fantasmas en las calles. Todavía hay edificios que tienen la marca, ¿no?, del paso de la guerra. Y sí,
Es muy difícil volver a pararse, volver a reconstruirse. Bueno, y vinculado con esto que está diciendo Beatriz ahora. Mi nombre es Lee, dice, bueno, como las otras también, como Aquellos días en Varsovia también, son novelas que restituyen, me parece a mí, las voces de las víctimas de la historia. Y no me parece menos importante el tema de la restitución de las voces, Beatriz, por cuanto me parece forman parte esencial de nuestra identidad, las voces. En la intimidad, Beatriz, ¿se escuchan las voces de los personajes? Oh, no te puedo... Mucho. Mucho. ¿Se conversa con ellos? Se conversa, sí. Ay, Dios mío, yo digo, ¿qué tengo adentro? Sí. Y hay personajes principales, personajes secundarios, que de pronto estos personajes secundarios, bueno, van tomando una voz, un protagonismo, una fuerza que pueden ser un giro en la historia, ¿no? Y esto de escribir también es la posibilidad de otorgarle la voz a gente que no tiene posibilidad de expresarse, ¿no? Y esto, al empatizar o al establecer empatía, sintonía con personajes que no pueden hablar porque no tienen un micrófono, no tienen la posibilidad de expresarse, me otorga a mí la posibilidad de que puedan decir lo que tienen ganas de decir, lo que sienten y lo que piensan, ¿no? Fíjate, Beatriz, que Úrsula K. Le Guin, la autora de literatura fantástica, su último libro, el título era Contar es escuchar. Sí, y uno no solo escucha las palabras, sino también cómo son dichas las palabras. Y qué sentido le otorgan cuando dicen lo que dicen. Porque en este imaginario uno cree que cuando dice una cosa, lo generaliza con la experiencia que tiene uno con respecto a lo que dicen. Pero las palabras tienen mucho significado para el que lo dice. Y la pregunta es, cuando me decís tal cosa, ¿qué me estás queriendo decir en realidad? Porque tal vez yo pienso una cosa y lo que me quiere decir es otra. Porque en este proceso del hablar, uno distorsiona, generaliza y suprime información. Y en realidad las palabras no alcanzan para decir todo lo que uno siente y piensa. Y en general lo que uno siente y piensa está en el nivel inconsciente de uno. Claro, es tan importante esto que está diciendo Beatriz, una anécdota, ¿no? Fíjense lo que escribe Borges en Hombre de la esquina rosada, porque es hermoso y tiene que ver con esto. Dice el cuento lo siguiente. Al rato largo llamaron a la puerta con autoridad. Un golpe y una voz. Enseguida, un silencio general, una pechada poderosa a la puerta. Y el hombre estaba adentro. Y el hombre era parecido a la voz. Qué bueno, ¿no? Sí, la voz. ¿Y cómo? Porque la voz es un instrumento, ¿no? Que nos ayuda a expresarnos. Y cuando no tenemos voz, porque se nos acalló la voz, o porque los sentimientos son tan hondos, tan profundos, y no podemos hablar, porque el dolor es muy grande, se nos acalla la voz. Entonces no siempre tenemos voz. Pero tenemos otras formas de expresarnos. El silencio también está cargado de connotaciones. Las miradas, el cuerpo, tiene sus razones. Y el mirar, digamos, el observar al otro, en una mirada atenta, aguda, nos dice mucho el otro, porque uno es el otro del otro, ¿no? Claro. Nos dice mucho sin hablar. Claro, Beatriz, hay una novela que se llama Y llovieron pájaros, de una autora canadiense, Jocelyn Saucier se llama. Es una chica que tiene que hacer un reportaje entrevistando a personas muy viejitas, a ancianos. Y se encontraba con que muchas veces los ancianos, a algunos se le quedaba dormido, o se olvidaba lo que estaba hablando, o le costaba encontrar la palabra. Y al principio eso a ella le trababa el reportaje, pero con el tiempo lo dejó pasar, se empezó a habituar a eso,
y ella descubrió que no era tan importante que se quedaran dormidos, que se olvidaran de un recuerdo o que se le escapara la palabra, porque mirándolo a los ojos, en las miradas, ella podía vislumbrar la historia de una vida, decía. Y la llama. Claro. Es la llama de una vida. Porque los ojos tienen ese brillo o no lo tienen. El rostro tiene un color o no lo tiene. La fisiología del cuerpo tiene una forma y adopta determinadas formas de acuerdo al interlocutor. Entonces una mirada aguda, una mirada atenta o el silencio ayuda a que la otra persona pueda expresarse mientras uno también escucha, porque capaz que contesta ahí nomás. Y tampoco escucha porque está pensando que le contesto con lo que me dice. Y escuchar es una entrada muy importante al mundo del otro, porque en la medida que escuchamos, el interlocutor se va relajando. En un mundo en el que muy poco escuchamos, cuando el otro habla, si dejamos que hable, que se exprese, cada vez más grande la empatía, cada vez más profundo el nivel de confianza, de credibilidad y confianza, como para poder hablar. Y tal vez en ese hablar descubre cosas que no sabía que las tenía y que le permite pensar acerca de lo que piensa. Claro. Y Beatriz, es muy tierna la historia de Lídice, ¿no? Porque los nazis pretendieron que se borrara el mapa de la historia y se terminara para siempre. Pero Lídice no fue olvidada, Beatriz. No, se está reconstruyendo de nuevo. Qué fuerte esto de que la gente vuelva, porque bueno, quedó arrasada y no quedó nada de este pueblo. Murieron 370 personas, está un monumento, el monumento es impresionante, de 88 niños, en memoria de los 88 niños que gasearon, sí. Y y se está reconstruyendo, el pueblo se está reconstruyendo. Y algo tan lindo como eso, Beatriz, que yo me enteré leyendo la novela, que me parece un gesto enorme de amor, que haya pueblos que se cambian el nombre y se bautizan Lídice, ¿no? Es que Lídice quiere decir amado por todos. Y en recuerdo, porque es como si uno los recuerda, los trae a la vida, como para nunca más, ¿no? Una tragedia de este tipo. Entonces, muchos pueblos se cambiaron el nombre y pusieron el nombre de Lídice. Sí, es muy lindo eso, muy tierno. Y vamos ingresando ahora al tercer momento del programa de hoy. Tercer momento porque lo estamos dividiendo según las novelas. Y si imaginemos que estamos en Varsovia, en los años 30, seguramente esta sería la música que conectaría entre sí a las almas sensibles y justas. ¿Verdad, Leandro? Esto sería. Imaginen que por las noches hay algo que comunica a gente perseguida y la comunica con lo que queda de belleza en el mundo. Y es Antonina, la directora del zoológico de Varsovia, que se sienta al piano y toca cosas como esta. Y ocurre que Antonina y su marido han escondido a centenares de judíos en su casa y en las jaulas subterráneas del zoológico. Y cerca de allí hay una niña
que se llama Eliana y que ha comenzado a escribir un diario. Y en sus primeras anotaciones nos cuenta que tiende su cama con ese cubrecama que hace juego con las cortinas. Y también, a su modo, irá narrando que la tormenta de la historia ha comenzado a batirse sobre Polonia. Y nosotros seremos testigos de los vaivenes y de las evoluciones de su subjetividad a medida que pasen los días, a través de su diario. Llega el encierro forzado y el martirio en el gueto de Varsovia, y más tarde la huida a la Argentina para nacer de nuevo, para estudiar letras en los años 60 y sentir esa disconformidad con un mundo que hasta no hace mucho parecía no registrar ciertas voces. Las voces de esa etapa de la vida que se llama la juventud. Las voces que se hicieron oír a través de estas canciones, Leandro. No importa. Bueno, Beatriz, estamos en este tercer momento en la historia de aquellos días en Varsovia. Que bueno, entre tantas particularidades tiene la siguiente, la de cómo se construye esa subjetividad tan especial, la de este personaje, la de Eliana, a quien vamos a acompañar desde su adolescencia hasta la edad adulta, y además que al comienzo se va a expresar a través de un diario. Contanos eso, Beatriz, ¿cómo es ese proceso? Y descubrir que el registro para ese personaje, para el comienzo, tiene que ser eso, tiene que ser un diario. Los otros personajes hablan, pero este personaje tiene que escribir. Contanos eso, esa experiencia, cómo fue esa elaboración, cómo surgió. La historia me encontró a mí, como en el caso de Lídice, ¿no? La historia me encuentra. Y en el caso de aquellos días en Varsovia, yo conocí la historia del zoológico de Varsovia, donde Antonina Savinsky y Jan Savinsky habían refugiado a muchos judíos en el sótano donde dormían las bestias. Habían refugiado a mucha gente. Y en el zoológico habían quedado, en las paredes del zoológico, en el que ahora es un museo, habían quedado el registro de la gente que había estado ahí, escondida, refugiada. Y había letras de niños, y había figuras de niños, y había mensajes escritos en polaco, pidiendo paz, hablando de la libertad. Niños que hablaban y soñaban con la libertad cuando estaban en cautiverio, sin entender el proceso que los adultos estaban viviendo o habían generado. Entonces me puse en la piel de esa niña que había tenido una infancia y una adolescencia feliz en una familia que tenía muchos valores culturales, valores sociales, valores espirituales, pero los avatares de la guerra había cambiado su destino. Y me puse en la piel de esa niña y en lo que sentiría esa niña, ese personaje privado de ir a la escuela, privado de estar con sus amigos, con su familia, como una niña de 13 años, de 14 años. ¿Qué podría sentir ella que estaba en ese lugar cuando toda su vida había dado un giro tan inesperado, ¿no? Y así es como fui creando el personaje, y en donde este personaje, ¿no?, Eliana Segal, pudo ver en Antonina Savinsky, la mujer que la rescató, la directora del zoológico, pudo ver una mujer llena de luz, pudo mimetizarse en algún momento con esta mujer, y a partir de esa mimetización, esa idealización, no quedó anclada al terror de la guerra,
esto fue lo que de alguna manera la salvó. Tener una imagen más poderosa que el horror que estaba viviendo. Y que en definitiva, bueno, fue muy importante para su vida. Además de haber conocido a este polaco, a Eric Gorski, que marcó su vida para siempre. Para siempre. Y acá, Alberto, me pasó una cosa muy importante a mí. Porque un personaje secundario, absolutamente secundario en la historia, cuando yo me preguntaba, bueno, ¿cómo va a finalizar? ¿Qué va a pasar? Y me fue hablando y tomó un giro. Reclamaba su lugar. Sí. Fue un giro muy importante. A mí, cuando lo repaso el libro, lo leo, y me gustó el giro que tomó la historia, porque este personaje secundario, y es como a veces, ¿no? Uno no sabe, y de pronto acontece que personajes secundarios en nuestra vida cobran un relieve y dan un giro a nuestra vida, ¿no? Qué lindo, ¿no? Los imprevistos, uno puede tener mucho planificado, Beatriz, Sí. pero hay que ser permeable. Sí, y estar atento a las señales que tenemos siempre. Porque por más días oscuros, por más oscuridad que tengamos, hay que buscar el destello. Siempre hay un destello. Hay que buscarlo. Lo vamos a encontrar. Hay que saber mirar, Beatriz. Hay que saber mirar. Ser susceptible. Beatriz, otra de las cosas que a mí me llamaba la atención es cómo se hace, yo decía recién, para reconstruir la subjetividad de esos personajes, de esa jovencita, esa adolescente, porque además, Beatriz, hay que mostrarlos a ellos de manera verosímil, es decir, es gente que tiene que sentir por lo menos espanto, horror y perplejidad ante fenómenos que es muy difícil explicarlo. Yo no sé la antropología, Beatriz, pero a la filosofía, al derecho, a la política, le ha costado mucho explicar las cosas que han pasado, muchas de estas cosas, el mal absoluto, el mal radical. Ha costado, y por ahí, incluso hasta hoy, no hay pleno acuerdo por ahí, ¿verdad? Y entonces vos tenías que reconstruir a estos personajes con sus miedos, su espanto, sus perplejidades, su confusión, ¿verdad? Sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Creo que en definitiva lo más triste es cuando nos quitan los sueños. Porque soñar es una condición humana, fundamental. Y es lo que puede ayudarnos también a salvarnos, ¿no? Es lo que Víctor Frank comentaba en su libro, no me acuerdo ahora, pero que en realidad las cárceles desaparecen cuando uno se invita a soñar, a pensar acerca de lo que piensa, a sentir acerca de lo que siente, y entre el estímulo y la respuesta no hay una sola opción. Tomar el silencio y el tiempo necesario como para generar otras opciones, no hay una sola opción. Beatriz, la canción que escuchábamos al comienzo de Noa, la cantante israelí Noa y Miguel Bosé, dice: al verte sonreír, vuelvo a ser el niño que yo fui, y si nado por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. No dejes de jugar, no pares de soñar. Eso dice la canción. Ajá, sí. Así es. Y Beatriz, experiencias como esta, tan extraordinaria de lo que algunos llaman el mal absoluto, el mal radical, desafían incluso no solo los alcances del discurso moral para enfrentar este tipo de problemas, también desafían la capacidad descriptiva del lenguaje, supongo yo. Sí, yo supongo que también, ¿no? Cuando el mal no alcanzan las palabras, lo que te decía antes. Yo creo que no alcanzan las palabras. Es limitado el lenguaje para esa mezcla tan confusa y profunda de sentimientos que están sumergidos o que nos atraviesan, ¿no? No alcanzan las palabras. A veces es tan hondo el sentimiento, es tan hondo
ya sea ante la alegría o ante la tristeza, es tan hondo que es muy poco lo que podemos expresar. Claro, y junto a eso hay algo maravilloso, ¿no? Que nos reconcilia con la vida, con lo mejor que puede tener la condición humana, y es esto, yo diría, la presencia de los justos, de las personas que son justas. Hablemos del matrimonio de Antonina, ¿no? Y de Jan, el matrimonio que salvó a esos centenares de judíos escondiéndolos en su casa, escondiéndolos en... Arriesgando su vida, ¿no? Claro. Vos escribes, puede ser que se aplique a esto, gente permeada de mitzvot, de buenas acciones, sí, al decir de los maestros del hasidismo. De mitzvot, de buenas acciones. Así como Gertrude Marciniak, la monja. Sí. Gertrude, a mí me llamó la atención, yo cuando no había escrito la novela y estuve en Varsovia. No había escrito la novela todavía. Estaba lejos de escribir la novela. Pero entré a un convento y me llamó la atención, no sé por qué, la imagen, una foto de una monja. Y la tomé a la foto, saqué una foto yo de una foto. Y después supe por qué. Gertrude Marciniak era una monja isabelina que tenía un orfanato en la aldea de Suider, unos kilómetros al sureste de Varsovia, y fue también declarada una de las justas entre las naciones porque salvó un montón de niñas huérfanos. En realidad, 6.000 sacerdotes polacos, arriesgando su vida, fueron reconocidos como justos entre las naciones por el Museo Yad Vashem. O sea, corrían peligro su vida, no eran judíos y a cambio de salvarles la vida no obtuvieron ningún beneficio económico. O sea, esas eran las 3 condiciones para ser considerado justo entre las naciones. Justo entre las naciones. Así es, por el Museo Yad Vashem, el Museo de Jerusalén. Y la mitzvah es, digamos, tener esta actitud generosa, porque es decir, cuando uno salva una vida, se entiende que salva un mundo. Claro, o sea, Beatriz, decimos personas que sin esperar ningún tipo de recompensa, ni acá ni tal vez ni más allá, desobedeciendo órdenes además, las órdenes de delatar a sus semejantes, ya fuera por razones étnicas o religiosas. Y lo hacen ¿por qué? Porque por entender que eso era lo correcto, porque es lo que les dictaba su conciencia. Su moral. Su moral. Su ética. Claro. Porque habían estado formados como religiosos por una cuestión humanitaria. O sea, el otro tenía una razón de ser, una existencia. Claro. Cada niño, decía Gertrude Marciniak, la monja, cada niño que yo recojo es una misión en mi vida. Entonces, estaban formados con un concepto religioso absolutamente humanitario y de amor al prójimo. Claro, y tal vez también pueda ser, Beatriz, el desafío o la dignidad de los que asumen el desafío de vivir la vida con libertad, ¿no? Sí, como el pueblo polaco, que en realidad sufrió 2 invasiones al mismo tiempo. Es decir, el pueblo polaco fue el único pueblo europeo que se sublevó a los nazis, porque de alguna manera tuvo la invasión a Varsovia el 1 de septiembre de 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y el 17 de septiembre el ejército soviético invadió por el otro lado, por el oeste. De manera que el pueblo polaco fue un pueblo muy sufrido y fue el único pueblo que tuvo el levantamiento de Varsovia y que cobró muchísimas víctimas, y que fue la Armia Cracovia, algo así, bueno, un nombre muy difícil, dicho en polaco, y que estaba constituido por jóvenes y ciudadanos polacos que no querían vivir en libertad, bajo ninguna sujeción. Sí, es muy digno eso, ¿no? Es un absolutamente. Ejemplo conmovedor lo de los polacos. Sí, ¿no? Muy conmovedor, sí. Realmente sí. Y sí, ya vamos a ir a unas preguntas. Porque fueron arrasados, digamos, toda la cultura polaca fue arrasada. Se había prohibido hablar en polaco, la clase universitaria, los docentes,
universitarios, bueno, docentes, médicos. Claro. Fueron... Claro. Beatriz, ¿podemos escuchar la pregunta de la gente que nos está acompañando, del público? Lo escuchamos. Sí, John. Hola, Isaías. A ver si entendí bien. Cuando vos hablas del levantamiento del pueblo polaco, tenemos que dividirlo mejor en dos. Una cosa es el levantamiento del gueto de Varsovia, donde es una rebelión prácticamente que hace historia, sí, que la rebelión fue hecha por los judíos polacos que vivían en Varsovia o en Polonia, que es una historia larga y muy emocionante y tiene mucho que ver con lo que vos relatas. Y otra es el resentimiento que tenían primero con la invasión de los nazis, después con la invasión de los rusos y después el odio que tenían a los alemanes porque eran como el tacho de basura de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos olvidemos que el pueblo polaco se olvidó de sus vecinos polacos judíos, que lo trataron de la peor barbarie. Y ahí también es como, no hay que olvidar eso, ¿no? En realidad fueron dos levantamientos en Polonia. Uno es el gueto de Varsovia, el levantamiento del gueto de Varsovia, y otro es el levantamiento de Varsovia. Sí. ¿Alguien quiere participar, hacer alguna pregunta? Yo le acerco el micrófono. Bueno, Beatriz, acá una nueva pregunta. Le hablamos al micrófono. Sí, brevemente. No, he vivido... Hola, Beatriz. Rosita. He vivido un momento muy emocionante recién, porque en aquellos días en Varsovia, muy al comienzo, hay una escena de una familia que está compartiendo una mesa. Y yo cuando la describís vos ahí en el libro, y yo es como si hubiera visto esa familia tranquila, feliz, como en un halo dorado, suavecito, detrás de una cortina de voile, ¿no? Se veía la paz que tenía esa familia, que no presentía lo que iba a pasar después, no se imaginaba. Y la música que pusiste es exactamente la música que me imagino que deben haber estado escuchando. Por eso me impactó mucho, porque en esa se concretó todo, los sonidos, los colores, los aromas, ¿no? Es bellísimo. Sí. Perdón. Muy bien, no, por favor. Gracias, muchas gracias. Rosita. Muchas gracias. Seguimos, Beatriz. Hola, Beatriz. Hola, Beatriz. José, hola. ¿Cómo te va? Bien, gracias por venir. Mira, entre las cosas que anoté, una dice, digamos, habla del adelante, o sea, lo que viene. ¿Qué viene, Beatriz? No sé. ¡Epa! Estoy acá por ahora, disfrutando mi presente, con mi familia, con mis hijas. Gracias, Daniela, por todo tu esfuerzo. Con mi familia, con mis hijos, con mis hijas del corazón, con mi hijo del corazón, con mis nietos, con todos ustedes. Y no sé lo que vendrá. Ya veremos. Habrá por que ahora, estar... juremos con gloria vivir. Claro, pero muy bien. Bueno, gracias a todos por haber participado de este encuentro. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Alberto. Muy Muchas lindo gracias, todo, Alberto. muy lindo los libros, muy linda la conversación. Un aplauso. Bueno. Gracias. Pero tenemos algo más. Bueno, quería saber si tenés planeado algún próximo libro. Muy bien, bueno, tiene que responder Beatriz. Sí, voy a escribir, estoy en eso. Ya te contaré. Hay que esperar. Gracias, muchas gracias.